Bien, regresamos hablando, como decía al final del bloque anterior Alicia, de política partidaria. Por eso invitamos al presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Francisco Fonseca. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Pepe. Con mucho gusto. ¿Cómo están las cosas? Una etapa, entiendo yo, de definiciones. Me decía fuera de aire, estamos lejos del 2019, pero cerca también, en realidad, ¿no? Porque ya se comienza a percibir algunos movimientos políticos. Y la Unión Cívica Radical de la provincia de Misiones, ¿se siente realmente partícipe de ese Cambiemos que parece que es todo pro? No, me parece que hay más una cuestión folclórica, si se quiere, de la política. Yo desde toda humildad lo digo, no es casualidad de que hayan habido como muchos rumores o muchos trascendidos en los últimos días, hablando de internas en Cambiemos, hablando de fracturas, hablando de relaciones tensas entre los dirigentes. Me parece que hay una cuestión también de que eso marca un poco que estamos por buen camino, creo. Aquello de que ladran Sancho, señal que cabalgamos. Me parece que hay algo de eso. A ver, nosotros somos una fuerza democrática, estamos dentro de un frente. La Unión Cívica Radical, obviamente que es parte de Cambiemos a nivel nacional, pero también es parte y muy importante de Cambiemos a nivel provincial. No solamente por nuestro peso territorial, sino por una representación política que tenemos en concejales. Claro, porque si miramos la historia, la historia reciente, de 20 años atrás, ¿qué era el PRO en Misiones? Nada. Sí, a ver, es un partido que obviamente nació hace un poco más de una década, pero con lo que nosotros hemos hecho un frente que tiene, primero una visión democrática. O sea, no es una fuerza verticalista, por lo tanto todas las opiniones se escuchan, y seguramente cuando nosotros marcamos una agenda de temas, eso viene enmarcado detrás de un debate, detrás de una discusión, detrás de distintos puntos de vista, porque nuestro objetivo es ese, finalmente. Poner sobre el tablero político de Misiones una alternativa, que lo hemos hecho en el 2017, pero en una elección legislativa, y hoy tenemos que consolidar esa propuesta, y esa propuesta va atrás de una agenda de temas, va atrás de grandes coincidencias que tenemos, más allá de nuestros puntos de vista distintos en algunas cosas, pero que son, digo yo, complementarios, que nutren la idea, y me parece que estamos en ese camino, ¿no? Cerca del 2019, siempre es una incertidumbre y es una crítica hacia la dirigencia de la provincia que no tengamos un calendario establecido. Si bien falta un tiempo, pero no le damos ni certezas a la política para organizar sus propuestas, confundimos a la gente y la hacemos votar muchas veces en un año. Entonces, tener un cronograma electoral con fechas establecidas, si es unificada o si es desdoblada, pero bueno, nosotros ante todas esas cuestiones y un 2019 que parece adelantarse, nos quieren imponer muchas tensiones hablando de listas, de nombres, de lugares, y hoy no discutimos eso, sino un proyecto. Ahora, hablando de proyecto, Francisco, ustedes, desde la Unión Cívica Radical, un partido más que centenario, y que ha estado y ha tenido una política muy cerca de la gente, y que con esa política en su tiempo ha gobernado la provincia. ¿No sienten alguna presión, no sé si en la mirada, en la voz, en la palabra de la gente que hoy le dice, pero ustedes están siendo socios de un sector o de gente o forman parte de un gobierno que ha incrementado las tarifas, que ha incrementado también de alguna manera con sus políticas la mayor desocupación, que hay cuestiones económicas que nos la están pegando, digamos? ¿Qué le responden a la gente ustedes ante esa situación? Porque también se dicen, qué lástima que los radicales hoy tienen como que un cassette que le da. Yo decía esta mañana, cuando se reunió ayer Macri con sus socios, como que seguramente hoy ya no se usa más cassette, pero que le ha dado un pendrive para que repitan lo que él quiere. ¿Sienten ustedes que se hace eso? No, también me parece que es una cuestión a veces instalada, y yo creo que la gente en esto no come vidrio, como se dice. A ver, en 2 años de gobierno, obviamente que las cosas no cambian de la noche a la mañana. El tema tarifas lo podemos debatir largamente. Ahí el radicalismo, dentro de Cambiemos,
presentó una propuesta para que la cuestión sea más gradual y no afecte tan directamente rompiendo la economía de muchos hogares, pero es un tema que el gobierno no le escapa, digamos. Pero la verdad que presentó un proyecto que sea más gradual, que yo lo llamo cirugía sin anestesia, pero no se cumplió. Pero es una cuestión de tarifas, Pepe, que hay que discutir en el reorganizamiento de la economía y además creo que en cuestiones que obviamente antes eran subsidiadas, pero no de manera social, sino muchas veces de manera política o ficticia. Como también tener el equilibrio entre las poblaciones del interior que pagan una tarifa muy elevada y son lugares socioeconómicos más débiles y donde más cuesta, y los grandes centros urbanos donde el poder adquisitivo es más alto, las tarifas son más bajas. Eso también hay que corregir. Ahora, realmente, Pepe, nosotros estamos siendo parte de un gobierno nacional en el que tenemos una mirada de crítica constructiva, de aporte. El radicalismo seguramente aporta esa mirada federal con los gobernadores y con su territorialidad, pero también en un gobierno que ha hecho, que está haciendo en este momento el gasto social más grande de la historia, que ha tenido medidas reivindicatorias con los jubilados, que ha extendido la asignación universal para los monotributistas. Acá en la provincia se han terminado muchas obras de infraestructura y se han continuado y mejorado otras con dinero y con aportes del gobierno nacional. Ahora, políticamente lo quiere capitalizar otro, está perfecto, ya es un juego de palabras, digo, pero tenemos un gobierno que no discrimina a alguien que sea del mismo signo político y es un gobierno nacional que está poniendo en orden algunas cosas. Y nosotros seguramente cuando tengamos críticas u objeciones las hacemos. Pero por otro lado, Pepe, Cambiemos Misiones es una realidad que quiere complementar lo nacional, pero tiene sus particularidades. Nosotros dentro de Cambiemos le decimos a nuestro propio gobierno nacional, con una mirada sobre todo porque por encima de todos somos misioneros, de que hay temas muy misioneros, o sea, muy nuestros en la agenda política de la crisis misionera. El tema de la yerba, el tema de la energía y de la política medioambiental con las represas, el tema de la frontera, lo que tiene que ver con las asimetrías, las cuestiones comerciales y, por supuesto, la política de seguridad, el narcotráfico y demás. Entonces le pedimos que ponga una mirada importante sobre la provincia, pero todo eso, repito, Pepe, en la articulación de un proyecto. En la provincia estamos muy bien trabajando, obviamente, con la gente de Yacyretá. Yo soy concejal de Posadas y me toca también ser partícipe de esa articulación, de saber que desde Yacyretá, que desde la gente que está trabajando en el Plan Belgrano, también se están articulando y mejorando muchísimas cosas, con el aporte de un gobierno nacional que está trabajando, creo que en la vía correcta. Francisco, hablabas recién de las cuestiones que ustedes plantean y de la problemática que hay en Misiones, las asimetrías, las tarifas eléctricas, la cuestión que tiene que ver con el narcotráfico, que eso sí merece un párrafo aparte porque en realidad, en conjunto hasta los organismos nacionales con los provinciales, haciendo un trabajo y evidentemente eso sí se puso mucha fortaleza. Ahora, han pasado 2 años y medio ya casi de gobierno, y el tema de las asimetrías sigue siendo una cuenta pendiente, vemos a diario cómo se quejan los comerciantes, digamos, y esas cosas, digamos, ustedes tienen en el ámbito nacional alguien que desde Misiones le vaya planteando, porque también vemos por ahí algunas resbaladas, si se quiere, de algunos diputados nacionales que no se preocupan realmente por defender las cuestiones de la provincia. Creo, Pepe, que Misiones definitivamente en algunos temas, por su ubicación también geopolítica y estratégica en este corazón del Mercosur, donde tenemos más de 1000 kilómetros de frontera con otros países y solo 100 que nos unen a la Argentina, tendríamos que poner políticas a mediano y largo plazo mucho más contundentes. Por eso digo, el tema de la yerba, discutimos unos centavos más, unos menos, pero es como un parche que se patea al año siguiente. En el tema de los salarios docentes, no discutimos la educación a fondo, discutimos unos pesos más o menos del salario, que es una discusión justa, pero la educación de fondo no se discute. En esto creo que pasa lo mismo. Misiones tiene que tener una política de frontera, por ahí no podemos seguir un régimen impositivo de coletazo nacional o tener una política unificada, siendo un país tan grande, y nosotros somos la última parte de ese país en lo geográfico, muchas veces también en lo político, y hacemos los reclamos que se tienen que hacer históricamente.
y creo que es una nueva política impositiva, es una política impositiva de frontera, es una ley de zona franca. Yo no soy un entendido en el tema. Sí creo que debe haber realmente a largo plazo una política de una ciudad de frontera que tiene todas esas complejidades, la seguridad, el narcotráfico, la cuestión comercial. Hoy es muy difícil para el comerciante posadeño. Nosotros hemos tenido reuniones con la Cámara de Comercio y obviamente, además un cúmulo de factores, ¿no? El alquiler de un local es muy caro, las habilitaciones y la parte impositiva que uno tiene que cumplir es muy alta, las cargas sociales son altísimas también. Nosotros reivindicamos a los empleados trabajando en blanco, obviamente, pero digo, algunas cuestiones, la luz es muy cara, entonces, y obviamente competir con el Paraguay en este caso, que siempre es el principal problema. Que tenemos que hacer una política de crecimiento juntos, ¿no? Complementarnos, no rivalizar con el Paraguay. Nosotros desde hace un tiempo ya tenemos un foro intermunicipal donde una vez cada 45 días más o menos nos reunimos y sesionamos con los concejales paraguayos. Creo que estos días se reunieron con el intendente de Encarnación, creo que Arjol... El intendente de Encarnación estuvo en Posadas, pero nosotros tenemos también un trabajo articulado que es no dependiente de nosotros, porque son todas cuestiones federales las de la frontera, pero sí en recomendación desde los dos municipios a nuestros organismos nacionales correspondientes para articular eso. Creo que el tema de las asimetrías y de la cuestión comercial en nuestra provincia, como de la cuestión productiva también, merece una política a largo plazo. Y ahí digo que nosotros, como misioneros, también le exigimos a nuestro propio gobierno nacional de que tenga una mirada de corregir esas cuestiones y que realmente Misiones tenga una política de desarrollo y que no sea permanentemente un vaivén como muchas ciudades de frontera que no logran desarrollarse. Claro, porque sigue siendo, es el grave problema, el grave inconveniente, y también en tu papel de concejal de Posadas seguramente lo estás palpando muy de cerca eso, absolutamente. Constantemente, ¿no? Bueno, mirando un poco hacia el año próximo, ¿de qué manera trabaja la Unión Cívica Radical? ¿De qué manera se reúnen? ¿Cómo está la mirada de la Unión Cívica Radical hacia adentro, digamos? Bueno, a ver, nosotros estamos realizando siempre recorridas y reuniones que tienen que ver con el articulado provincial del partido. Y las otras partes de la provincia, no me gusta decir interior, porque sí. Los otros sectores que no sean Posadas, ¿se han revitalizado, se han fortalecido los comités? Bueno, a ver, sigue como... en los grandes centros urbanos, Cambiemos, y el radicalismo ha tenido una elección muy buena en esta política también de la ley de lemas, que nosotros la rechazamos, pero que hoy son las reglas de juego que existen. También los concejales radicales han prevalecido en sus municipios y demás. Sí falta, y se está haciendo intensamente un trabajo en los municipios más pequeños, donde también el radicalismo y otros partidos, producto de su crisis, perdieron territorialidad, pero donde hay mucha gente muy valiosa, donde hay mucha gente que está trabajando. Y después, lógicamente, también como Partido Democrático tenemos algunos sectores un poco críticos del proceso, ¿no? A mí me toca ser presidente del partido y también es importante encolumnar partidariamente al radicalismo detrás de un proyecto que tenga su mirada y su sentido de pertenencia, pero que tenga una cuestión también de vocación de poder y de proyecto, ¿no?, para la provincia. Nosotros pensamos muchas veces de que el funcionamiento democrático y orgánico de los partidos corresponde que sea adecuado, pero que hoy la sociedad pide que no nos miremos tanto el ombligo, los partidos, los sectores, los candidatos, las listas, y sí que tengamos un proyecto más articulado, que las cuestiones domésticas las resolvamos con un poco de más agilidad y poniendo la mirada en un proyecto, porque hoy estamos, me parece, donde debemos estar, que es a la altura de una oposición que va a dar pelea, ¿no? Que en ese aspecto el tema interno ha sabido superar la Unión Cívica Radical, si miramos experiencias de 5 o 6 años atrás, ¿no es cierto? Sí, en el 2017 lo hemos logrado, hemos pasado un proceso muy rápido, ¿no? En 3 meses, 4 meses, constituimos un frente, logramos una lista de consenso tanto dentro del partido como luego con el frente. Hoy es otra característica de elección, yo termino mi mandato el 31 de diciembre, pero sí creo que tenemos que poner al partido en una estrategia de gobierno, en un proyecto, resolver nuestras cuestiones de manera democrática, escuchando todas las voces, pero sabiendo de que tenemos que estar a la altura de lo que pide el misionero y no tanto de cuestiones internas. Sí,
como digo, respetando todas las voces. Incluso tenemos un proceso de renovación de autoridades próximamente. Esperemos que sea en el marco de un consenso, también escuchando a todas las voces. Pero repito, separar bien de lo que es el funcionamiento orgánico de un partido democrático, pero de lo que significa internear, como dice la gente, muchas veces por tironeos de sectores políticos. Yo pretendo entregar la gestión al próximo presidente, junto con toda la mesa que me acompaña, a un radicalismo que esté en miras del 2019, ya consolidando un proyecto para los misioneros. Se han reunido nuestros equipos técnicos en este mes, por primera vez, de los dos partidos y también de los partidos que nos acompañan como el EBC, el FE y la Coalición Cívica, y obviamente ya trabajando en una agenda de temas, lo que es, creo, lo más importante y lo que más volumen tiene hoy. Porque si me decís que vas a entregar la presidencia el 31 de diciembre, sí, quiere decir que te queda una tarea muy amplia, difícil diría yo, porque si tenemos en cuenta que las elecciones, por lo menos en la provincia de Misiones, el año próximo se van a adelantar. Se dice que mayo como máximo se harían las elecciones ya en esta provincia. Sí, también la política manejada por los rumores, ¿no? Pero ante un probable adelantamiento de elecciones, o no, creo que se anticipa mucho. A veces la gente también quiere que la dirigencia política dedique el tiempo realmente a su gestión y no a estar permanentemente en campaña, pero sí se precipita el 2019. Seguramente la segunda mitad del 2018 ya va a tener un contenido político importante. En ese marco, digo, el radicalismo forma parte de un espacio político. Cambiemos va a tener candidato a gobernador, a vicegobernador, va a tener una lista de diputados y de legisladores nacionales acorde a la circunstancia, pero hoy no es tiempo de discutir candidaturas, hoy es tiempo de centrarse en eso, ¿no? En lo que la gente pide, no solamente criticar al gobierno. Yo considero que hay olor a ciclo cumplido, me parece que la renovación es un proceso largo, que ha tenido cosas interesantes al comienzo, que hoy se repite y es más de lo mismo, y no basta con cambiar figuras, sino la provincia creo que tiene que ir hacia un nuevo modelo político, hacia un nuevo proyecto de provincia. Y en esas cuestiones no es solamente la mirada sobre un gobierno que creemos que está gastado, sino que tenemos nosotros para decirle al misionero acerca de lo que vamos a hacer y de los problemas que queremos solucionar, que en nuestra provincia son varios y muy urgentes. Entonces trabajar en esa agenda de temas y articular un proyecto político, ya vendrá la etapa de candidatura. Y en eso de desgaste, digamos, vos como una persona joven pero con cierta experiencia política partidaria, ¿no sentís que el gobierno nacional sufrió demasiado desgaste ya, por supuesto, por no acertar en un montón de cuestiones? De eso me hago cargo yo, de lo que digo, en estos 2 años y medio. Sí, a ver, el desgaste me parece que es propio de la política. Ahora, después de esos 2 años, ha habido unas elecciones de medio término y el gobierno ha triunfado contundentemente. En una provincia donde prácticamente no estábamos articulados, como esta, sacamos el 33% y hoy estamos dando pelea por el gobierno provincial y por muchos municipios. A nivel nacional, un resultado contundente en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, de las primeras veces que los 5 grandes distritos de la Argentina acompañan a un gobierno. Entonces yo creo que hubo un acompañamiento masivo, reflejado en el voto de la gente, que sabe que hay muchas cosas que todavía faltan solucionar, y yo sé que la dirigencia del gobierno está preocupada por eso, pero que no es de un día para otro. Ahora, el desgaste me parece que es lógico también cuando uno está dispuesto a dar el debate sobre los problemas. El presidente y muchos representantes del gobierno, nuestro presidente del partido, Cornejo, a nivel nacional, que es gobernador de Mendoza, lo han dicho muchas veces. Nosotros a la gente le vamos a decir la verdad de lo que está pasando. Y que hay muchas cuestiones. En estos días escuché mucho lo de Churchill, ¿no? De si en la Argentina alguien tiene que decir esto nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Me parece que, sin ser tan extremo como esa frase de ese gran político, creo de que hay procesos que son traumáticos. Ahora, ahí tiene que estar una paciencia, digo, si bien el día a día es complicado, pero sobre el readecuamiento económico, sobre cuestiones que tienen que ver con tarifas, sobre cuestiones sociales y de infraestructura que ya se van a ir consolidando. Pero sí, creo que hay una cierta tensión política, también se vienen las elecciones, pero que el gobierno está
o por lo menos gran parte del gobierno está preocupada por la situación. Habla Cornejo de decirle siempre la verdad. A veces uno siente que este gobierno nacional no está diciendo suficientemente las verdades, pero bueno, son miradas seguramente, y veo que ustedes como radicalismo siguen convencidos que ese es el camino, tal cual el mensaje que dejaron ayer luego de reunirse los principales socios del PRO en la Casa Rosada. Sí, nosotros reivindicamos el camino político que tenemos, repito hasta el cansancio, somos una fuerza política democrática, no significa dar el debate y tratar de resolver estos temas en el marco de un diálogo y de nutrirse de muchas opiniones, no significa tironeos políticos, no significan internas, no significan quiebres. Cambiemos, creo que está hoy referenciada con la gente y más allá de cada uno de los espacios del partido político al que uno pertenezca, creo que hay una gran parte de la sociedad que está referenciada con una nueva forma de hacer política, donde se cometen muchos errores, seguramente, donde ha quedado un país en una situación muy complicada, también. Pero digo, tiene que haber una mirada complementaria y me parece que con una visión siempre de aporte, pero que este es el rumbo y que hoy la política nacional tiene que seguir este proceso de transformación, con mucho que falta por hacer, repito, pero desde una política que pretenda ser más transparente, que pretenda ser un poco más federal, que pretenda no interferir en los otros poderes y que funcione el Congreso como lo está haciendo hace 2 años y que funcione la justicia. Entonces digo, en un marco más institucional y en un marco de un país más serio y con un proyecto hacia el futuro, me parece que ahí vamos a estar siempre, por lo menos, mientras este espacio político siga representando esas ideas. Ojalá ese convencimiento, digo, que ustedes tienen hoy de que ese es el camino correcto, no los lleve al abismo, digamos, ¿no? Siempre que uno esté convencido de las ideas políticas que tiene y lo haga en el marco de la transparencia y de su convencimiento propio, repito, se pueden cometer aciertos y errores. El radicalismo es un partido al que muchísimas veces lo han sentenciado de muchas cosas. Nosotros seguimos teniendo una presencia importante en la sociedad argentina, en la sociedad misionera también. Hoy hemos vuelto a recuperar muchísimas comunas, muchísimas intendencias a lo largo del país, mucho capital político también en la provincia de Misiones, pero en un proceso paso a paso, tranquilo, siempre con humildad. Venimos de una crisis importantísima que ya pasaron más de 15 años, pero que además de tener al país en una situación límite, también a nuestro partido perjudicó mucho. Hoy hay una nueva generación, hay otro pensamiento político, no responsable de aquellas cosas, pero sí teniendo en claro que debemos aprender de muchos errores que hemos cometido como fuerza política, de renovarnos, de ayornarnos en la historia, la renovación que no significa sacar viejos para poner jóvenes, sino renovarnos en el pensamiento, renovarnos en nuestra forma de hacer política, en nuestra llegada al misionero. Ahí juega la fuerza de los jóvenes, la experiencia de los más grandes, un conjunto de todo. Creo que el radicalismo tiene una fuerte identidad y nosotros hoy esperamos estar a la altura de representar a todo ese radical que está cuidando su partido, queriéndolo, tratando de que siempre esté vigente, pero también de que no sea testimonial y de que sea una fuerza política metida en un proyecto de cambio para la gente. Tu juventud, tu empuje me gusta, digamos. Lo que veo que a veces los relatos y los correlatos no condicen con lo que por ahí la gente está queriendo. Ojalá que nos encontremos de aquí a unos meses y se pueda hablar de otras cosas un poco más positivas, ya mirando a esa conformación de un grupo de gente trabajando para bien de la sociedad con miras a las elecciones del 2019. Bueno, te agradezco por la invitación, Pepe, seguramente. Muchos temas son duros y muchos temas nosotros los vamos a encarar y lo vamos a decir. Y repito, hay muchísimas cosas que se tienen que mejorar. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, pero hay que trabajar con la frente en alta y con la mejor intención para que esas cosas cambien, que no es de un día para otro, pero sobre todo salud, educación y una situación social muy resquebrajada en nuestra provincia, mucho más, y que a nosotros nos preocupa mucho. Te agradezco por la invitación y gracias como siempre, muy amable. Un gusto. Francisco Fonseca es el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Misiones. Cuando regresemos después de esta pausa, hablamos de gente que puede hablar y mucho de la problemática que nosotros planteamos, los trabajadores de la salud, que mañana tienen un plenario. Ya volvemos.